A ver, pues. Vamos a continuar con el ejercicio A ver, 3. dijo el ciego. Ahí está. Muy bien. Dice, calcula la altura h en metros. La altura h, entonces, es la que observamos ahí en la figura, ¿no? Es una piedra que la lanzaron, pero la lanzaron solamente de forma horizontal, o sea, en ese sentido, hacia allá, ¿no? Y están pidiendo Por- esta piedra. Esa piedra está más bonita cuando yo la dibujo, profesor. Claro. Claro. Ay, le agregas ahí más detalles. Ya está. Entonces, esta piedra avanzó 120 metros en el sentido horizontal, como vemos ahí. Y cayó una altura h. A mí me están pidiendo calcular cuánto es esa altura h. Entonces, vamos a tener en cuenta primero la velocidad inicial. Si nos damos cuenta, la velocidad inicial solamente está yendo en el sentido horizontal. Eso significa que esta velocidad, ¿a qué eje corresponde? ¿Al eje Y o al eje X? A ver, según lo que vamos recordando. X. Muy bien, Valeria. Corresponde al eje X. Entonces, esta va a ser velocidad de X. Si recordamos, la velocidad de X siempre es la misma. La velocidad de X no cambia. ¿Ah? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, ¿no? Cuando llega al piso, la piedra va a seguir teniendo esa misma velocidad hacia allá, ¿no? 30 metros por Velocidad de segundo. X, la velocidad de X siempre se mantiene igual, 30 metros por segundo. Lo que va a cambiar en la piedra es la velocidad en el eje Y. Si esta piedra fue lanzada solamente en el eje X, ¿tendrá entonces algún componente en Y? ¿Aquí tendrá algún valor? ¿Al inicio? ¿Al inicio? Si solamente la lanzaron hacia adelante, ¿tendrá algún componente hacia abajo? Aquí es donde ¿Sí? nos puede entrar un poquito la duda, ¿no? Claro, parece que la piedra cayera, pero en realidad la piedra cae por Claro. acción ¿de quién? Por acción de la Gravedad. gravedad, exacto. Eso significa que originalmente no tenía componente en el eje X. O sea, aquí no había ningún valor en el eje Y, ¿no? Perdón, en el eje vertical no había ningún valor. Sino que Ya. solamente cayó por acción de la gravedad. Entonces, si tenemos en cuenta eso, vamos a concluir lo siguiente. En este punto, en el punto A, la velocidad inicial de Y vendrá a ser 0, ¿no? Como cuando un objeto se suelta o se deja caer. En este caso, la piedra Claro. se dejó caer, por eso su velocidad inicial en el eje Y la vamos a considerar como 0. Profesor, escúchame. Dime, Valeria. Ahí no ves que la velocidad de X va a ser 30 metros por segundo. Ajá, así es. La velocidad final, ¿cuál sería? Entonces también 30 metros por segundo, la que está bajito. Ya, lo que pasa es que conforme la piedra va avanzando, vamos a, por ejemplo, volver a dibujarla un poquito. Conforme la piedra avanza, supongamos que la piedra está por acá ahora, ¿no? Conforme la piedra avanza, lo que va a pasar es que esa velocidad, ¿no? Va a ir cambiando. Ahora, ¿cómo? Ah, ya. La velocidad en el eje X, como dijimos en un inicio, no cambia. O sea, su velocidad aquí, por ejemplo, velocidad en el eje X siempre va a ser la misma. Velocidad X, aquí va a seguir siendo 30. La que va a cambiar, ¿quién es? La velocidad La de Y. en Y, exacto. En un inicio era 0, pero cuando pasa un poco de tiempo, aquí ya va a tener otro valor. Aquí sí va a tener un valor en X, ¿no? Ya. Un valor en Y, perdón. Aquí va a ser velocidad de Y. Y aquí sí va a tener un valor de repente de 10 o de 15 o de 20 metros por segundo. Entonces, esta velocidad en Y es la que aumenta, ¿no? Primero está poquito, ¿no? Primero es pequeña, luego va creciendo. Conforme avanza la gravedad, va creciendo. Y cuando llega a su punto final, aquí en B, ya es una velocidad mucho más grande, ¿no? Esa es la que va creciendo conforme avanza. La velocidad en Y. Entonces, la velocidad final es la diagonal de estas dos, o la resultante de esas dos, tanto de X como de Y, ¿no? Eso es lo que se representa con una diagonal, la combinación de esos dos componentes, ¿ya? Pero lo que a mí me piden es la altura. Entonces, vamos a tener en cuenta como dato, ¿qué cosa? Este dato de 120, que va a ser la distancia en el eje horizontal, porque la distancia D solamente está en el eje horizontal,
Y con eso, con ese dato, vamos a hallar algún dato más que nos permita hallar la altura. ¿Ya? Entonces vamos a analizar los dos ejes aquí. Vamos a poner una línea que separe ambos. Vamos a ponerla así. Primero el eje X, que es el eje horizontal. Eje X horizontal. Y luego ya vamos a ver el eje Y. Y luego por acá el eje Y, que vendrá a ser el vertical. Muy bien. Entonces, en el eje horizontal, el movimiento o la fórmula que vamos a tomar en cuenta va a ser una sola, ¿no? Distancia es igual a velocidad de X o velocidad horizontal por tiempo. Es una sola fórmula porque es MRU. Entonces, vamos a utilizar este dato primero. Mi distancia, ya la tengo aquí, mi distancia avanzada es 120. Entonces acá será distancia 120 igual a 30. Igual a velocidad inicial 30, exacto, por tiempo. Entonces, esto me va a dar el tiempo. Claro, esto me va a dar el tiempo de caída, entonces, ¿no? Será 120 entre 30. 4 segundos. Ya. Con esto yo hallé entonces el tiempo de caída. Este es el tiempo en que el cuerpo cayó y llegó hasta ese punto. Ahora, ese dato me va a poder ayudar a mí a hallar la altura. ¿Qué fórmula teníamos para la altura? Teníamos dos, me parece, ¿no? Vamos a recordar un poquito. La velocidad inicial por el tiempo más un medio. Claro. Más o menos un medio. La gravedad por el tiempo al cuadrado. Me conviene como usted ya me eso. aprendió de las fórmulas de memoria ya. Excelente, excelente. Sí es, Valeria. ¡Qué inteligente que soy, caracho! ¡Qué linda! Así es. Para todo hay solución en la vida, menos la muerte. Le llaman poeta. Sí es. Filósofo. Ya está. Tenemos entonces ahí esos datos. Esos son los que vamos a aplicar aquí, ¿no? Mi altura es la que quiero hallar. Mi velocidad inicial en Y ya la planteamos, ¿no? Como solamente se deja caer, será 0. Entonces aquí será 0. Por el tiempo que ya vimos que es 4. 0 por 4. Más un medio. Aquí será más o menos. Más. Claro, porque la velocidad va en el mismo sentido que la gravedad. Sí. Cuando va en el mismo sentido, entonces acá será más un medio por la gravedad, que es 10. 10 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Ya está. Reemplazamos entonces. 0 por 4 se va, claro. Sí, puedo sacar mitad, quinta. 5 por 16. Claro, me quedará 5 por 16. 80, ¿no? No. 5 por 16, 80. Así es. 80 ¿qué? Esa altura. 80 metros. Metros, muy bien. Así es. Y esa será mi respuesta, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal? Profe. Dime, Marisol. ¿Por qué la velocidad inicial era 0? Ya, es principalmente por esta flechita de acá. Por esta flechita. O sea, cuando me dicen que la velocidad inicial, esta de acá, es la velocidad inicial 30, ¿no? Solamente tiene esa flecha, la flecha en el sentido horizontal, ¿ya? Y si te das cuenta, incluso le ponen una doble rayita. Esa doble rayita se repite aquí, en la parte de abajo. Quiere decir que son paralelas, ¿no? Esas dos rectas son paralelas. Si esas dos rectas son paralelas, ya te están diciendo que la velocidad inicial solamente tiene un componente horizontal. O sea, solamente se está dirigiendo hacia adelante. Entonces, como solamente se está dirigiendo hacia adelante, entonces no estamos tomando en cuenta ningún componente vertical. En otras palabras, la piedra se deja caer. Nada más. Se deja caer hacia adelante, ¿no? O sea, lanzamos la piedra hacia adelante y solita va cayendo. Yo no realizo ningún movimiento o ningún movimiento de manera diagonal, ¿no? Si esta velocidad 30 que está acá, yo lo hubiera escrito así, en diagonal, entonces yo la estoy lanzando hacia abajo. Imagínense ustedes que están lanzando la piedra, ¿no? Si yo la lanzo hacia abajo,
entonces allí sí va a haber un componente de Y, sí va a haber un componente horizontal, perdón, un componente vertical, ¿no? En Y. Sí va a haber un componente así, ¿por qué? Porque el movimiento sería diagonal, entonces yo lo descompongo. Ya, horizontal y vertical, ahí sí. Entonces la piedra avanzó sola. La piedra avanzó lanzada hacia adelante y cayó sola. Eso sí, cayó sola, por efecto de la gravedad, ¿no? Entonces, si queremos ser específicos, diríamos eso. La piedra cayó sola. Solamente la gravedad fue la que la hizo caer, ¿no? Pero yo solo la lancé hacia adelante, nada más. El movimiento fue hacia adelante y ya por acción de la gravedad cayó, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, cuando pasa que alguna piedra o algún objeto cae solo, quiere decir que la velocidad inicial fue de 0, ¿no? Y eso es básicamente por esta flecha, como te digo. Si esta flecha hubiera sido en diagonal, allí sí yo hubiera descompuesto, como en el caso anterior, ¿no? Si nos fijamos en el caso anterior sí teníamos ahí, ¿ya ve? Una diagonal, ¿no? Aquí tuvimos una diagonal, aquí también una flecha en diagonal. Cuando la flecha está en diagonal, entonces tengo que descomponer. Por eso también me dan el ángulo, pues, ¿no? Aquí me dan el ángulo y aquí también, para que yo pueda descomponer. Si no me dieran un ángulo, sería difícil de descomponer, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos siempre en eso, en qué dirección está el movimiento, ¿sí? Muy bien. Ya. Ahora sí, pasamos al siguiente entonces. Número 4. Se dispara un proyectil con una velocidad de módulo 100 y con un ángulo de 53 respecto al horizontal. Ya, a ver, con este ya concluimos, me parece. Calcula el modo de la velocidad en metros luego de 2 segundos. Ya, entonces me están dando aquí, también me dan el gráfico. Bueno, aquí ya lo hemos graficado para que sea un poco más sencillo. Descomponemos la velocidad. Descomponiendo la velocidad, entonces tenemos que la velocidad original es 100. Ahí está, 100. 100 es mi velocidad en diagonal, ¿no? Está aquí. Y descomponiendo con el ángulo de 53, vamos a obtener los componentes 60 y 80, ¿no? Ya hemos visto cómo se descompone, entonces aquí por eso es que ya lo hemos incluido de frente, ¿no? Para que se nos haga más rápido la resolución. Descomponiendo entonces 100, me va a dar 60 aquí y 80 aquí. Ya tengo mis dos componentes. Ahora lo que me están pidiendo es la velocidad luego de 2 segundos. Entonces, desde este punto hasta acá pasan 2 segundos. Ahí está mi tiempo, ¿no? Vamos poniendo acá tiempo, 2 segundos. Ese es el tiempo que pasa. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? En ese tiempo, la velocidad va a cambiar. ¿Pero qué velocidad? ¿La velocidad horizontal? No, esa nunca cambia. Por eso es que acá también me dan velocidad horizontal 60. ¿Quién va a cambiar entonces? La velocidad Inicial. vertical. La velocidad inicial. Claro, y que está en el eje Inicial. vertical, ¿no? Ya está. Entonces, trabajamos en ese eje. Vamos a poner acá eje Y o eje vertical. Ahí vamos a trabajar. Allí cambia mi velocidad. Para hallar la velocidad final, que es la que me piden, la velocidad luego de 2 segundos, yo necesito las dos componentes, ¿no? Fíjense acá. Aquí yo necesito las dos componentes. Necesito tanto la horizontal como la vertical. Entonces, la vertical es la que me falta. Esta es la que me está faltando. Vamos a hallarla, entonces. Hallándola, tendríamos, el tiempo es 2. Tenemos entonces velocidad inicial, tenemos tiempo y tenemos gravedad, ¿no? La gravedad ya sabemos que va hacia abajo y tiene el valor, acá está, de 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Ya. ¿Qué fórmula podríamos aplicar? Me piden la velocidad final. ¿Qué fórmula podríamos aplicar? De la velocidad final, pues. Claro, exacto. Muy bien, Valeria. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Ya está. Mi velocidad final es lo que yo quiero, entonces eso lo dejamos así. Velocidad final es igual a mi velocidad inicial, 80. 80, porque es el componente en Y, ¿no? Pues no nos olvidemos. ¿Más o menos? Más. La velocidad, fíjense, la velocidad
Menos. En Y va hacia arriba y la gravedad está en contra. Claro, va a ser Menos. menos. Muy bien, Valeria. Menos 10 por 2. Menos 10 por el tiempo. Mi tiempo es 2. Así es. Muy bien, y ya está. Velocidad final será entonces 140 80 metros por segundo. menos, estoy restando, menos 2 por 10, 20. Ay, 80 menos 20, 60 metros por segundo. 60 metros por segundo. Muy bien. Esa va a ser mi velocidad final en Y. ¿Ya? En el eje Y. Todo esto en el eje Y. Ya está. Muy bien. Entonces, mi velocidad final en el eje Y es 60 metros por segundo. Ya está. Como yo ya tengo, ahora sí, ya tengo mi velocidad final aquí, ahora sí puedo hallar la velocidad final total, que sería la resultante de ambas velocidades, ¿no? O sea, si nos fijamos aquí, tengo que yo utilizar las dos componentes para hallar esta velocidad, que es la velocidad en diagonal, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos ya al plano en 2D, ¿no? O sea, ahora vamos a considerar no solamente el eje Y, sino los dos, eje X y Y. Considerando eje X más, vamos a ponerle más, eje Y. O sea, ahora sí vamos a considerar los dos ejes. Entonces tendremos hacia arriba una velocidad del eje Y, hacia allá la velocidad del eje X, y una resultante que lo vamos a poner de color azul. Ahí está. Ahí está. Ese será nuestro resultante. Ya está. Muy bien, entonces, mi velocidad aquí será la velocidad del eje X, aquí la velocidad del eje Y, ¿no? La velocidad en el eje X es, por el dato, 60, ¿no? 60 metros por segundo. La velocidad en el eje Y también ya la hallamos. Mi velocidad final será 60. Velocidad final en el eje 60 Y, también. 60 metros por segundo. Y lo que yo quiero es esta, V. Esta de acá, ¿no? Vamos a ponerle, claro, VR, vamos a poner, velocidad resultante, podríamos llamarla también, ¿no? Entonces, para hallar mi velocidad resultante, También. tenemos que recordar un poquito de vectores. Cuando yo tenía dos vectores, ¿no? Que salían uno en este sentido y otro en este sentido, ¿cómo los ¿La podíamos mitad? hallar? No, no exactamente. Sino los podía hallar mediante Pitágoras, ¿no? Es como, hacemos como un pequeño triangulito. Claro, hacemos como un pequeño triangulito. Este eje de aquí pasa a la derecha, así como hacíamos para descomponer, y obteníamos lo siguiente, ¿no? Obteníamos este eje por acá. Este eje de la izquierda pasa a la derecha, así. Y mi resultante queda en la hipotenusa, ¿no? Aquí. Ahí está. Es lo mismo, solamente que lo hemos trasladado, pues, ¿no? Uno a un lado, otro a otro lado. Este es mi BR. Este de aquí vale 60, el de abajo, y el de acá también vale 60. Entonces hacemos Pitágoras, pues, ¿no? BR va a ser igual, vamos a ponerle, a la raíz cuadrada, o B al cuadrado, ¿no? Claro. Sí. Raíz cuadrada, 60 al cuadrado. ¡Ah! Udoki. Profesor, mi 60 perro al está que me cuadrado. muerde. Podemos ponerlo como fórmula, podemos ponerlo así, b de x al cuadrado más b de y al cuadrado, ¿ya? Para los siguientes ejercicios, si nos piden hacer esto, de frente ya aplicamos esto como una fórmula. Entonces acá será b de r es igual a, ahora sí, raíz de 60 al cuadrado más 60 al cuadrado. 60 al cuadrado es 3.600, ¿verdad? 3.600. Claro, más Más 3.600, 3.600. más 3.600. Ya, pero es como poner 3.600 por 2, ¿no? Porque se repite dos veces. Ah, sí, también. 7.200. Ya está. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para poder sacarle raíz a cada uno.
Sabemos que 2 no tiene raíz, pero 3600 sí tiene raíz. Entonces acá será B de R, raíz de 3600 es 60, ¿no? 60 60. por, como 2 no tiene raíz, se queda así. 60 raíz de 2. Y, ¡Ay, qué rayo! y como es velocidad, será metros por Segundo. segundo. Ese va a ser mi respuesta. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Ahí ya. Está bonito. Claro, ¿no? Más bien no nos queda espacio. Pues, al inicio le hicimos grande y al final ya chiquito. Pero bueno. ¡Ay, qué frío que hace! Me quiero morir. Oye, abrígate, pues, Valeria. Tú siempre paras desabrigada. Tienes que abrigarte ahora. No, profe, si no se va a ¿Por qué dormir. decir que no? Sí, sí. Ah, verdad, Se va a tienes dormir en la razón, ¿no? clase. Estoy con mi Buen punto, bibirí y Leonardo. mi pantaloncito. Buen punto, Leonardo. Entonces aguanta nomás, aguanta. Ay, Leonardo, ya peo, no me vas a hablar. Oh, por favor, ¿ya? Por Por favor. favor, Valeria. No me retes. Ya está, ahí está. Ya, chicos, vamos a ver. Oye, por favor, respeto a tu líder, ya respeto a tu líder. Muy bien. Avanzamos, Ya. avanzamos. Entonces aquí ya está. Ah, ya. Teníamos ¡Qué un ejercicio más. frayo! Ya, este ejercicio lo vamos a analizar, ¿ya? Por razones de tiempo. Ya estamos contra el tiempo, entonces Ah, ya. solamente lo vamos a analizar. Ay, Aquí ya sí, porque tenemos... el otro profesor, no me acuerdo cómo se llama, pero nos ha hecho entrar 3 veces. O sea, Wow. faltando ciertos minutos para que empiece su hora de física, tuve Uy, que ay, salirme. ay. Uy, Porque ay, la ay. neta, y Sí, ahora nos pues. toca a la 1, ahora de acá hasta las 4 de la tarde vamos a estar. Preparen su canchita, su fruta ahí. Tranquila, líder. No, a veces es Ay, cuestión no. sí, hay que regularnos un poco. No es fácil, ¿no? Porque también nosotros tenemos que simplificar muchas cosas. Pero sí, pues no hay que tener en cuenta el tiempo. Sí, yo sé que no es fácil, pero el profesor abusa. Sí, hablen, ¿no, profesor? Un poquito más, en todo caso, un poquito más rápido, ¿no? Mucho habla este profe. Trate de simplificar, sí. Oye, Leonardo, si hablarías en clase, todo sería mejor, pero Claro. no. Ustedes El también tienen que muchacho con su apoyar, perreo pues. intenso nomás. Tienen que apoyar ahí, ¿no? Participar. Ya, acelerarlo, profesor. Ya, profe, sale tanto, cosa que ya. El profesor mismo también se apura. A ver, vamos a dar el 5, ¿ya? Con este acabamos. Ya, vamos a Ok, analizarlo. ya, profe. Dice, un proyectil es lanzado desde un piso con una velocidad de módulo 50, de manera que la velocidad forma 53 con la horizontal. Entonces ahí tenemos el dibujo. Se lanza con velocidad de 50 y el ángulo está a 53. Ahí. Entonces, lo que hacemos es descomponer. Como ya sabemos, descomponemos el componente de la izquierda, el componente de la derecha, con triángulos, ¿no? Triángulos notables. Este componente de aquí lo movemos hacia la derecha y armamos nuestro triangulito, ¿no? Ahí está, armando nuestro triangulito. Marisabel, te espera el profe. Ahí está. Claro, igualamos los lados, pues, ¿no? 3K, 4K, 5K. Repasen, chicos, repasen sus triángulos para que puedan hacer en su Ay, examen. profesor, qué Les va a venir flojera así. con los triángulos. No me ¿Ya? Solamente hay, a ver, ¿qué triángulos? cae. Lo más importante. Son 3 nada más, ¿ya? Triángulos más De importantes. 30 a 60. Así es, los triángulos notables. Vamos a poner acá. 45, 45, es el único que me lo sé. 45, ya ese es uno, pues ya ahí tienes un tercio de la nota. Ya. Necesitas ahora Paso. el de 30 y 60, como dijeron, 30, 60. y el de 40, y el de 37, 37, 37. ajá, 37, 37 y 50. Ya, 53. esos son los más importantes que ustedes tienen que aprenderse. Los demás ya son complementarios, pero esos sí son los Esos 3 más importantes. no me caen. Ya, entonces una vez que hacen la descomposición, ya tienen aquí el componente de la velocidad en el eje horizontal y el componente vertical, ¿no? 30 y 40. Ya está. Luego les piden el tiempo de subida. Para el tiempo de subida aplicamos esta fórmula, la directa, ¿no? Velocidad inicial entre gravedad. Velocidad inicial es esta de aquí, ¿no? La que llamamos 40. vertical 40, entre la gravedad, Entre 10. la gravedad que es 10, 4 segundos. 4 segundos, así es, ¿no? Y para el tiempo, luego el 2 me dice el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo, tomamos en cuenta
que el tiempo de vuelo va a ser tanto la subida como la bajada. La subida ya la hallamos. La subida era 4, ¿no? La hallamos en el... 4. Entonces, si ya sabemos que la subida va a ser igual que la bajada, ya, pues lo sumamos 2 veces, ¿no? Tiempo de subida más tiempo de bajada vendrá a ser 2 veces 4, ¿no? 2 veces 4 es como sumar 4 más 4, 8. Pues, ¿no? O 2 por 4, 8. Porque ambos son iguales, tanto el tiempo de subida como el tiempo de bajada, ambos valen 4. Entonces, multiplicado por 2 me dan 8. Y ya está. Ese es el tiempo de vuelo, ¿no? Ya tenemos este. Alcance horizontal. El alcance horizontal, como ya sabemos que la velocidad horizontal es 30, y ya tenemos el tiempo, también el tiempo de vuelo, que es 8 segundos. Entonces, utilizamos la fórmula distancia es velocidad por tiempo, ¿no? La fórmula para el eje horizontal, el eje X. Esta es la fórmula para el eje X. ¿No? Estas primeras han sido en el eje Y, y la siguiente el eje, este es el eje Y, este es el eje X. Entonces esta fórmula del eje X, velocidad que era 30 por el tiempo que era 8, 30 por 8, 240. Gracias. Y finalmente la altura máxima, ahí está esto entonces, la altura máxima, aquí sí utilizamos la fórmula directa, la fórmula directa o la fórmula simplificada. Claro, aquí hemos dado la fórmula simplificada. Gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Ya? ¿Esto de dónde ha salido? Esto ha salido de la fórmula, esta de acá, ¿no? Velocidad inicial, tiempo, más menos medio, gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ya? De ahí lo han sacado. Simplificando esta formulita obtengo esto, altura máxima, ¿no? Lo podemos hacer con la fórmula directa también con la fórmula directa, tomando en cuenta que aquí la velocidad en este punto, la velocidad es 0, en este punto. Porque aquí el cuerpo sube y ya no sigue subiendo, sino se queda ahí. Entonces, velocidad inicial 0, por el tiempo, todo esto se cancela. Todo esto se cancela y me queda esto. Reemplazando entonces el dato del tiempo, el tiempo era 4 segundos, tiempo de subida, 10 entre 2, 5 por 4 al cuadrado, 80. ¿Ya? Ya está. Entonces, así hallamos los últimos, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, con esto estamos terminando, ¿ya? Revisen los ejemplos anteriores, sobre todo. En el examen van a venir probablemente como los primeros ejemplos que hemos visto. ¿Hoy día también tenemos examen de física? En su examen, sí, hoy día hay examen de física, pero no, este tema no. Este tema va a venir en el siguiente. ¿Qué examen tenemos hoy día? Hoy día tienen física, va a venir hasta en la clase pasada. La clase pasada Hoy día tenemos 3 hicimos exámenes. repaso. No sé qué otros cursos tendrán. ¿Qué cursos les tocan por hoy día? ¿Qué cursos les toca? De los cursos que les toque, de eso le va a venir. Sí, de los cursos que les toca, les va a venir el día de hoy. Pero sí les va a venir física. A las 4 p.m. se activa su examen. Entonces a las 4 p.m. tienen que entrar, ¿ya? Para hacer lo que es física. Y les va a venir... Sí, a las 4 en punto se activa el examen desde esa hora. Hasta las 9 va a estar abierto, ¿ya? Se ha tenido consideración porque todos por ahí tienen problemas con internet, ¿no? Se les puede complicar, entonces hasta las 9 va a estar activo, ¿ya? Así que por si acaso, para que estén al tanto.